A ver, en la clase de ayer concluimos hablando pues, de la potencia. Hablamos de la potencia y la entendimos en términos de que en una cuerda, cuando está pasando una onda transversal, de cierta manera, cada segmento altera el estado de reposo, por decirlo así, del siguiente. Y eso se consigue mediante un trabajo que realiza una fuerza y es la fuerza transversal, es decir, la componente en Y de la tensión en el momento de la curvatura. Y esa potencia provoca un estado de movimiento, perdón, en la partícula, y pues con eso podemos encontrar cuál es la potencia o la tasa de transmisión de energía de un punto a otro. Bien, usamos las definiciones de la función de onda para encontrar las derivadas parciales que se necesitan en esa potencia, y llegamos finalmente a esta ecuación, la cual que, me describe que la potencia es igual a un seno al cuadrado multiplicado por una serie de variables por ahí, la tensión, la densidad lineal, la frecuencia, la amplitud. Creo que el día de ayer les mencionaba que la potencia máxima ocurría ocurría en las crestas, ¿no? Pero luego me puse a pensar bien y quiero corregir eso. Y si nosotros hacemos un razonamiento rápido, nos damos cuenta de que eso no es así, sino que es realmente en los puntos en los puntos de equilibrio, en los puntos de equilibrio. Porque en los puntos de equilibrio es donde el seno va a tomar el valor de 1. Recuerde que en la función, en la función de onda, el seno está asociado con la velocidad. Entonces, cuando la velocidad es máxima, el seno de kx menos omega t, pues pues es, mm, es 1, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener el máximo valor para la potencia. Bien, eso solo como una curiosidad. Bien, luego llegamos al valor de la potencia promedio. La potencia promedio viene a ser como una especie de representante de la potencia en toda la cuerda, la potencia que se transmite en toda la cuerda, y pues es la mitad de la potencia media. Entonces, ese valor normalmente es el que a nosotros nos va a interesar calcular, y pues para poner en práctica eso, vamos a resolver un ejercicio. Es el problema 1524 del libro de texto, el cual está relacionado pues con la temática de la potencia. Muy bien. Eh, en este problema me dicen que un alambre ligero se estira firmemente con una tensión F. ¿Ok? Entonces, en principio, lo que yo tengo es un alambre que está tensado por una fuerza F. Entonces, vamos a provocar una perturbación en esta cuerda, con este alambre, de manera que viajen ondas transversales a través de toda su longitud. Muy bien, entonces el problema me lo separa en dos partes. Me dice, las ondas que viajan transversalmente de amplitud A y de longitud de onda lambda 1 transportan una potencia media de 0.400 watts. Entonces, en una primera situación acá, la cual vamos a llamar 1, tenemos que en la cuerda está viajando una onda transversal. Voy a tratar de hacer la misma longitud. Y pues bueno, sigue estando presente la misma tensión F. Voy a tener una amplitud del movimiento
Y voy a tener también un lambda que va a ser lambda U. Recuerde que lambda es la distancia que hay de cresta a cresta o de valle a valle. Entonces aquí la tensión de la cuerda es F. Y para esta situación, la potencia media 1 es igual a 0.400 watts. Ok. Ahora vamos a cambiar en la cuerda y me dice si la longitud de onda se duplica, de modo que lambda 2 es 2 veces lambda 1, mientras que la tensión y la amplitud no se alteran, ¿cuál es entonces la potencia media 2 transportada por la onda? Muy bien, entonces vamos a tener una segunda situación en la cual ahora las ondas tienen una mayor, son más largas. Entonces, por lo tanto, tengo algo como esto. Entonces, este nuevo lambda será lambda 2. Y según lo que me dice el enunciado, es 2 veces lambda 1. Sigo teniendo la amplitud anterior y sigo teniendo la tensión F. O sea, es decir, esas dos cantidades no cambiaron. Y me están pidiendo que encuentre la potencia media para la segunda situación. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es utilizar la definición de la potencia media. Vamos a ver, la potencia media sabemos que la potencia media está dada por un medio de la potencia máxima, y la potencia máxima es la raíz cuadrada de mu por f omega al cuadrado por a al cuadrado. De manera entonces que yo puedo escribir ese término tanto para el caso 1 como para el caso 2. Pero bueno, yo sé que la tensión y la amplitud se van a mantener constantes y que lo único que va a cambiar de uno a la otra es lambda. Entonces lo que voy a hacer es que voy a reescribir esta ecuación de manera entonces que me aparezca lambda en la expresión de la potencia media para que yo pueda notar cuál es la dependencia que hay en ella. Entonces voy a reescribirlo. Voy a utilizar aquí dos ecuaciones, básicamente. Una es que vamos a usando omega, que sabemos que es 2pi por la frecuencia, usando que la velocidad es lambda por f, y usando que la velocidad es la raíz de f entre mu. Entonces, usando esas tres expresiones, puedo sustituir omega, ahí lo voy a seguir haciendo en este color rojo. Omega va a ser 2pi f, lo cual es igual a 2pi por la velocidad entre lambda, usando la segunda de las ecuaciones en rojo. Después voy a utilizar la tercera ecuación, 2pi sobre lambda multiplicado por f entre mu. Bien, entonces ahora voy a sustituir en la ecuación de la potencia media. Ok, entonces si sustituyo eso,
me va a quedar que la potencia media es igual a 1/2 de la raíz de f por mu. Luego me va a quedar 4pi al cuadrado, porque ese es 2pi al cuadrado, entre lambda al cuadrado por f entre mu. O sea, todo este término que voy a encerrar aquí en paréntesis es el término de omega al cuadrado. Y luego tengo la amplitud al cuadrado. Muy bien, entonces, con eso yo puedo notar ahí que tengo una nueva forma para la potencia media, y esa nueva forma realmente solo tiene una variable para nosotros, ¿no? Entonces, pero igual lo voy a simplificar de manera que me quede un poco más compacto. La potencia media, entonces el 4 entre el 2 me va a dar 2pi al cuadrado. Vamos a ver, si divido la raíz de mu entre mu, me va a quedar, el mu me va a quedar abajo, la raíz de mu. Y si multiplico la raíz de f por 1, entonces sería, sumo los exponentes, 1/2 más 1, 3/2, ¿no? Entonces me va a quedar aquí f a la 3, y luego todo esto en una raíz. Y después me queda la amplitud al cuadrado entre lambda cuadrado. Muy bien. Entonces, puedo escribir yo lo siguiente. Puedo mandar el lambda al lado izquierdo. A ver, lambda aquí al cuadrado, y puedo dejar del lado derecho solamente la parte que voy a probar que es constante, porque efectivamente todo eso no cambia durante este cambio de la situación 1 a la situación 2. A ver, 2pi cuadrado es una constante. La tensión no cambia, me lo dice el problema. Entonces f va a ser constante. La amplitud tampoco cambia, así que es constante. Y mu tampoco cambia porque es la misma cuerda. No cambio la masa de la cuerda, ni siquiera cambio la longitud. Y como estoy en una distribución de masa uniforme, entonces por lo tanto pues no va a cambiar. Entonces lo que quiere decir es que todo esto es una constante que le voy a llamar, qué sé yo, C mayúscula. C mayúscula. Entonces, ya de forma particular, voy a decir que la potencia media 1 por lambda 1, o sea, es decir, ya sustituyéndole, poniéndole los subíndices para cada situación, es igual a C. Y la potencia media 2 por lambda 2 al cuadrado sigue siendo igual a C. Porque 2 me va a quedar siempre del lado derecho, 2pi cuadrado, me va a quedar siempre f al cubo dentro de la raíz, va a ser el mismo f, me va a quedar mu dentro de la raíz, también va a seguir siendo lo mismo, y a al cuadrado seguirá siendo el mismo. Entonces, quiere decir que yo puedo igualar estas ecuaciones porque ambas son iguales a C. Entonces, finalmente, yo puedo encontrar una ecuación que es que la potencia media 1 por lambda 1 cuadrado es igual a la potencia media 2 por lambda 2 al cuadrado. Y eso me queda justo como lo necesito, porque si noto en el problema, solo me dan un valor numérico, que es el de la potencia media 1, y nada más me dan cuál es la razón de cambio de la longitud de onda. Solo me dicen que la longitud de onda 2 es 2 veces la longitud de onda 1.
Voy a despejar de aquí para la potencia media 2 y me quedará potencia media 1 por lambda 1 entre lambda 2, ambas al cuadrado. La potencia media 1 ya la conozco. Y yo sé que lambda 2 es 2 veces lambda 1. Se me va a quedar lambda 1 arriba y abajo 2 veces lambda 1. Cancelo lambda 1. Y entonces, pues, aquí lo que me queda es todo esto es un cuarto, porque es un medio al cuadrado. Entonces, por lo tanto, la potencia media 2 es la potencia media 1 entre 4. O sea, la 0.0400 watts dividido entre 4, y eso me da 0.100 watts. Y pues esa sería la respuesta. A ver, no sé si tienen alguna pregunta. Quiero aclarar que esta respuesta es, esta fórmula que tengo aquí, es particular para el problema. No quiero que se la tomen como una fórmula general y digan, esta la puedo aplicar para cualquier problema. Porque esta surge particularmente de darse cuenta de que en este problema la tensión se mantiene constante y la amplitud también. Puede ser otro problema donde alguna de ellas varíe y entonces ya la ecuación que me pueda quedar será diferente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió la deducción de esta relación final? Solamente porque igualó las potencias medias, son iguales. No, yo no igualé las potencias medias. Lo que igualé fue la potencia media por lambda al cuadrado. Porque me di cuenta aquí, en este paso, aquí me di cuenta de que para este problema, el producto de la potencia media por lambda al cuadrado, me iba a quedar toda esa relación, 2pi cuadrado por la raíz de f al cubo entre mu por a al cuadrado. Y eso, para el problema, es una constante. Entonces, o sea, es una constante en este proceso de pasar de una onda que tiene lambda 1 a una onda que tiene lambda 2. Entonces, en ese cambio se mantiene constante la tensión, la amplitud y obviamente también la densidad lineal de masa, porque la cuerda no se modifica, sigue teniendo la misma masa y sigue teniendo la misma longitud. Entonces, me doy cuenta de que todo ese término, al cambiarlo de lambda 1 a lambda 2, es una constante. Entonces, yo no estoy igualando las potencias, lo que estoy igualando son la potencia media por lambda al cuadrado, que es una constante. ¿Sí me entiende? Sí, sí, ya, gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, espero que haya quedado claro y bueno, siempre sepan que me pueden interrumpir en clases si tienen preguntas, pueden hacerlas por el chat, no tengan pena, úsenlo, para eso es. Bueno, recuerden que retomando el libro de texto, estamos en la sección 15.5, la energía del movimiento ondulatorio, y hay una subsección allí que la vamos a mencionar un poco. Es un tema sencillo y con poca dificultad, pero muy interesante. Y es el que tiene que ver con la intensidad de las ondas. Entonces, este tema quizás no es tan relevante para las ondas transversales que se generan en una cuerda.
que es lo que mayormente nos ha interesado a nosotros en la clase. Pero pues no nos podemos quedar con el fenómeno ondulatorio únicamente en ese caso. Tenemos que saber, y ya se los he mencionado en otras ocasiones, que lo tenemos que ver de una manera más general y que las propiedades que hemos hablado aplican para todas las ondas, algunas de ellas, ¿no? Entonces, en el caso de las ondas electromagnéticas, como la luz, como los rayos infrarrojos, ultravioleta, como el sonido mismo, que también es un fenómeno ondulatorio, eh, pues tienen o se les puede medir una cantidad que está relacionada directamente con la potencia. Esa cantidad se conoce como la intensidad. Así, en forma general, puedo decir que la intensidad es cuántos watts por metro cuadrado atraviesan un área, ¿no? Eso, justamente. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una fuente sonora, un parlante de sonido, y usted quiere medir, por ejemplo, la parte acústica de una habitación, qué tanto puede aislar esa habitación del sonido, y usted quiere medir, por ejemplo, cuánto de esas ondas deja pasar una pared con un determinado material, entonces particularmente lo que tiene que medir es esto. La potencia, como ya dijimos antes, la potencia media para un tipo de onda en particular es constante, ¿no? En este caso, nosotros pasamos de una onda a otra onda, entonces, pues por eso cambia, pero si la onda usted la mantiene igual, con todas las características, entonces esa va a ser la misma. Entonces, en principio lo que va a suceder es que la potencia es una constante, pero la intensidad no. O sea, es qué tanta energía por unidad de tiempo llega a un lugar en particular, ¿no? Entonces, la intensidad me va a medir a mí, por ejemplo, qué tanto se atenúa el sonido en esas paredes. Qué tanto se atenúa, por ejemplo, yo lo puedo medir antes y después, bueno, mido el área. Otra manera de verlo también, o de pensar a la intensidad, es, por ejemplo, la cantidad de energía luminosa que surge a partir del Sol. El Sol irradia energía en todas direcciones porque es un cuerpo con simetría esférica y por lo tanto entonces sus rayos de luz salen en todas direcciones. Todas en el plano tridimensional salen los rayos. Pero si lo pensamos nada más en el plano donde están los planetas, entonces no es lo mismo la energía luminosa que le llega a- al primer planeta, al que le llega al quinto planeta, al que le llega al último planeta. Es decir, no es lo mismo la energía que le llega a Júpiter que la que le llega a Venus, o a los últimos que son los más fríos. Entonces, la intensidad me mide eso, qué tanto se atenúa en la medida que la onda va viajando por el espacio. Ok, entonces, para verlo de una manera más precisa, vamos a imaginar que tenemos una fuente. Esa fuente la voy a marcar con un punto en el medio y voy a delimitar una región circular o esférica más bien alrededor de, de ese, de ese punto. Ok, vamos a mover un poco para que quede más o menos en el centro, por ahí más o menos el centro. Entonces, bueno, esto que estoy dibujando ahí, obviamente porque estoy en el plano de la pantalla, eso representa un círculo, pero realmente geométricamente lo que es una esfera, ¿no? O un cascarón esférico que tiene un radio. O sea, es decir, de la fuente a una distancia en particular, yo puedo definir una especie de cascarón esférico que tiene un radio 1. Y pues el sonido, las ondas viajan en todas direcciones. Viajan en todas direcciones. No hay ninguna dirección favorecida.
viaja en todas direcciones. Ok, entonces yo puedo calcular la intensidad. La intensidad para ese radio, el radio 1, como la razón de la potencia. Obviamente vamos a usar un valor de potencia media, que en los problemas siempre va a estar dado. No vamos a tener que calcularlo, como en el caso anterior, porque como les digo, en las ondas en cuerdas casi no es un caso que se estudie con la intensidad. Normalmente nos va a interesar casos sonoros. Entonces la potencia pues va a estar dada. Y esto dividido entre el área de esa esfera, ¿no? Que sería 4pi R1 al cuadrado. Entonces, lo que esta ecuación me dice es que la intensidad cambia con la distancia al cuadrado. Es decir, la distancia de la fuente al punto donde yo estoy midiendo la intensidad varía de acuerdo a lo que se conoce en física como una ley de cuadrado inverso. O sea que entre más lejos estoy, mucho más se atenúa, ¿no? Entonces son inversamente proporcionales a la segunda potencia. Hay otras leyes que son iguales de inverso cuadrado en la física, como la fuerza de gravedad, la ley de gravitación de Newton, que es una ley de inverso cuadrado, y también la ley que describe la interacción entre partículas cargadas en reposo, en la fuerza electrostática, también es una fuerza de inverso cuadrado. Bueno, si yo defino otra superficie esférica, ¿ok? Y esa superficie esférica pues también tiene un radio, vamos a decir que ese radio es R2. Lo que se va a notar es una especie de atenuación. Quiero ver cómo lo represento. Bueno, no, así está bien. Gráficamente, esto se ve como una mayor separación entre las ondas. No sé si ustedes alcanzan a ver estas cosas azules que estoy representando como las ondas. A medida que yo me voy alejando de la fuente, permito. Disculpen, vamos así. Ok, les decía que la separación que hay entre las ondas, a medida que yo me voy alejando, o sea, cada vez que voy construyendo una esfera más lejana, si se fijan, cada vez van quedando más separadas. Esa es una forma también de verla. Es una forma de ver cómo la intensidad va cambiando. Entonces, en esa segunda esfera, yo voy a tener una intensidad 2, que va a ser la potencia por 4pi R2 al cuadrado. Muy bien, entonces allí lo que yo logro ver es eso, pues que la intensidad 1 va a ser mayor que la intensidad 2, porque el R2 es más grande que el R1, por lo tanto la intensidad 2 va a ser más pequeña. Muy bien, entonces, pero la potencia va a ser la misma, porque como les dije, vamos a utilizar la potencia media. Entonces la potencia la voy a representar como una sola variable P que se mantiene constante. Entonces, si yo despejo para P en esas ecuaciones, las puedo igualar. Por lo tanto, me va a quedar 4pi R1 cuadrado por la intensidad 1 igual a 4pi R2 cuadrado
por la intensidad 2. Entonces aquí se me va a cancelar 4pi. Y si yo reordeno esto, me va a quedar I1 entre I2. R2 cuadrado, R1 cuadrado. Y a esto se le conoce como la ley de el inverso cuadrado de la intensidad. Si usted se fija, están como opuestos, por decir así. La intensidad 1 es inversamente proporcional a R1 al cuadrado y la intensidad 2 es inversamente proporcional a R2 al cuadrado. Entonces, la intensidad a cualquier distancia va a ser variable y va a cambiar de acuerdo a esta ley. Entonces, normalmente los problemas de este tema son problemas bien sencillos. Pueden revisarse el ejemplo 5.5 del libro de texto. Bueno, de hecho, lo voy a mostrar solamente para que ustedes tengan una idea de por dónde o en qué dirección van normalmente los problemas de este tema. No lo quiero hacer porque ustedes lo pueden revisar en el libro. Déjenme que cargue. Okay, estamos en la página 489. Por aquí. No, esta intensidad, aquí está. Entonces vea, un problema como este, le dicen una alarma de un poste irradia ondas sonoras. Obviamente asumimos que las ondas sonoras viajan en una dirección donde no va a haber algún objeto donde rebote y va a haber una atenuación. Vamos a asumir que el área está despejada, ¿no? Entonces hay una alarma en un poste alto y que irradia ondas sonoras uniformemente. Y me da que a una distancia pues va a tener una determinada intensidad y luego me pregunta a qué distancia de la sirena la intensidad es de tanto. Entonces utilizo la ley del cuadrado inverso, despejando para uno de los radios y pues ahí usualmente pues solamente hay que asegurarse de que estén en términos de las mismas unidades. Podrían surgir preguntas conceptuales a partir de aquí, por ejemplo, aquí mismo en la parte donde dice evaluar, de hecho, se puede probar algo que podría convertirse, qué sé yo, en una pregunta conceptual, ¿no? Para comprobar nuestra respuesta, observamos que R2 es 5 veces mayor que R1. Por la ley del cuadrado inverso, la intensidad de I2 debería de ser 1 entre 5 al cuadrado, 1 sobre 25 de la intensidad de I1. Y así es, ¿no? Entonces, qué sé yo, le puedo decir así como una fuente sonora viaja a través de una distancia tal y el radio cambia en cierta proporción. Por ejemplo, el radio se duplica o el radio se triplica y que usted me diga, por ejemplo, cuántas veces la intensidad aumenta o disminuye en ese caso. Ese tipo de cosas. Así que usualmente esas son las preguntas que tienden a aparecer en las pruebas, en los exámenes, ¿no? Y problemas sencillos de cálculo como problemas de objetivo. Entonces no voy a, digamos, resolver tan en detalle uno de estos, pero ustedes en el libro de texto, en esta sección, la 15.5, pueden encontrar algunos ejercicios de estos para que lo practiquen. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre esto, Lick, alguna curiosidad, dígame. una curiosidad sería, en el problema pasado se pudo haber resolvido esto de la potencia media 2 que necesitábamos encontrar con esta ley del cuadrado inverso, ¿verdad? Realmente no, porque en el caso anterior nosotros cambiamos la onda, el tipo de onda, ¿no? O sea, si usted se fija de la 1 a la 2, hay un cambio en la longitud de onda, ¿no? Y pues deducir esta ecuación fue la que encontré aquí. Esta es una ecuación nueva, por decirlo así,
que la potencia media 1 tiene una dependencia con varias variables, ¿no? Tiene dependencia con la tensión, con mu, con la amplitud, con lambda. Entonces ahí fue donde nos dimos cuenta, la potencia es inversamente proporcional al cuadrado de lambda. Entonces, quiere decir que si yo cambio lambda, cambio la potencia y se logra ver, ¿no? La potencia cambia de 0.400 a 0.100 watts. Entonces, no pude haber usado esta relación porque yo iba a tener, no iba a tener una potencia constante. Para poder utilizar esta relación, la fuente sonora, en este caso, si la considero sonora, tiene que tener una potencia constante. O sea, si usted la mida a una distancia R1, va a tener la misma potencia que la mida a la distancia R2, ¿no? Y en este caso nosotros tenemos precisamente un cambio en la fuente. Entonces no se puede resolver así y de hecho no tiene mucha vinculación, ¿verdad? Porque, como les digo, en el caso de las ondas, viajando a través de un, de un alambre o de un cable, no tiene mucho sentido hablar de eso porque el viaje de la onda es unidimensional, o sea, la onda solo viaja en la dirección de X. El movimiento de las partículas lo puedo pensar viendo en X y en Y, ¿verdad? Pero la onda solo viaja en una dirección, solo viaja en la dirección de X. Entonces no tendría sentido hablar de una potencia por unidad de área, porque me quedaría la duda de cómo defino esa área que está atravesando, porque prácticamente lo que está atravesando es un plano nada más, ¿no? Podría pensarse en una potencia por unidad de longitud, tal vez, Sí, pero sí, o sea, sí. la relación no sería con R, sino que con lambda. No, porque lambda no es una característica del medio, es una característica de la onda. Si usted se fija aquí, R está medido en el medio. Sí, o sea, R no tiene nada que ver con la onda misma, sino que tiene que ver con el medio. O sea, el R es un R arbitrario que yo lo defino, pero no tiene por qué coincidir con una longitud de onda, pues. No sé si me entiende. Ok. Sí. A ver, ¿alguien más? Muy bien. Gracias por la pregunta. Listo. Bien, ahora, para terminar la clase, en estos últimos 20 minutos, vamos a ir al penúltimo tema del capítulo, que es el de interferencia de ondas, condiciones de frontera y superposición. Pero esa sección es una sección teórica, es una sección teórica. O sea que ustedes realmente lo que importa allí es que la lean en detalle y que logren entender bien el fenómeno. Una, porque la consecuencia directa de eso va a ser la siguiente sección, que es la de ondas estacionarias. Y dos, porque van a surgir por ahí algunos problemas, la parte de objetivos mínimos, que tendrán que ver con la interferencia de ondas. Y además, pues obviamente para la parte conceptual. En la parte conceptual realmente se puede explotar mucho este tema, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer para poderlo explicar de una mejor manera es apoyarme de simuladores, que será mucho más fácil que ustedes lo puedan ver así de forma dinámica y que puedan captarme las ideas. Entonces, esa sección particularmente me introduce en tres conceptos. Uno que tiene que ver con la interferencia, el segundo son las condiciones de frontera y la superposición. De hecho, así se llama la sección, porque son las tres cosas que a mí me interesa dejar claras aquí. Bien, entonces primero definamos qué es cada cosa y luego vamos a verlas en el simulador. Primero vamos a hablar de qué es la interferencia. Entonces, en general, el fenómeno de interferencia en las ondas se piensa como la interacción de dos o más ondas. Así, lo voy a dejar en una definición muy básica, muy general. Entonces será interacción de dos
o más ondas. Este fenómeno se puede extender a todos los tipos de ondas. Puedo hablar de interferencia de la luz. De hecho, es muy importante la interferencia de la luz. Si son estudiantes de la licenciatura en física o de astronomía y astrofísica, van a tener la oportunidad de llevar una clase particularmente de esta área, que es la óptica, donde se estudia la parte de la interacción de la luz, se explica de forma precisa cómo se genera la luz y cómo podemos entender en detalle de dónde proviene. Ok, entonces, en cualquier caso, cualquier tipo de ondas, ya sea ondas sonoras, por ejemplo, yo puedo hacer que dos tipos de ondas sonoras interactúen entre ellas, ¿verdad? Y ver qué resultado tengo. Puedo pensar que una persona está hablando y de repente otro por allá está hablando, entonces el hecho de que se junten los dos sonidos, pues es una interferencia, es una interacción nada más. Entonces yo lo voy a pensar aquí en el contexto de las ondas transversales en una cuerda, lo voy a pensar como es algo que es algo que puedo ver como viene una onda viajando en una dirección y otra en otra dirección, más o menos como el problema que resolvimos en la clase. Entonces, en la clase de ayer, yo dije, bueno, aquí viene un pulso, luego viene otro del otro lado, este va viajando para acá, este va viajando para acá, y pues se encuentran. Pero no me interesaba qué pasaba ahí en el encuentro, no quería yo realmente saber. Pero ya si somos más precisos, no es tan sencillo verlo así, porque puedo tener muchas variantes. Puedo tener que las ondas viajan y se encuentran así. Podría ser que una de las ondas venga con esta dirección y la otra venga al contrario, por ejemplo. Podría ser que una onda sea de una amplitud y la otra sea de una amplitud más pequeña. Y así hay muchas variantes que pueden haber. Y la interferencia es entender qué provoca o qué se provoca a partir de esa interacción que se provoca. Entonces eso lo vamos a ver con un simulador que me va a permitir, por lo menos en las ondas transversales, ver lo que está pasando. Luego el siguiente concepto del que vamos a hablar son las condiciones de frontera. Condiciones de frontera se refiere a todas las restricciones que se imponen en el medio y alteran o condicionan, podría decirse también, a la onda. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que usted lance un pulso y del otro lado tenga un extremo que está atado, por ejemplo, con un nudo, o un extremo que esté libre, de manera que cuando llegue ahí la cuerda se pueda mover de arriba hacia abajo. Entonces, eso precisamente, las condiciones de frontera, es qué pasa en los extremos de donde se está generando la perturbación. Entonces, de acuerdo a lo que pasa allí en los extremos o en el medio, yo puedo intuir algún comportamiento que va. Y finalmente, la superposición. El concepto de superposición es bien amplio en la física, pero básicamente tendrá que ver con cuál es el resultado de tener esos pulsos individuales que se encuentran en un punto. Entonces, eso va a surgir a partir de un principio que se llama el principio de superposición. Entonces, lo que el principio de superposición me dice
es que si yo quiero calcular la función de onda resultante de la interacción de dos pulsos, solamente lo que tengo que hacer es sumar las funciones de onda de cada uno de ellos. Entonces, si cada uno, como lo dije anteriormente, si yo voy a tener diferentes situaciones, como estas tres que estoy mostrando, pues cada una de las ondas que interactúa va a tener una función de onda diferente. O sea, por ejemplo, de que una venga con una amplitud más grande que la otra, esto va a hacer que la función de onda de la izquierda sea diferente a la de la derecha. Que la onda una venga con una amplitud hacia arriba y que la otra se lance con una amplitud hacia abajo. Eso es como cuando usted agita una cuerda, usted puede agitar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Entonces, si usted agita de arriba hacia abajo, el patrón de onda que se va a generar es con una amplitud, o sea, empieza con una amplitud positiva. Y si usted agita de abajo hacia arriba, entonces usted va a provocar una perturbación hacia abajo con una amplitud negativa. Entonces, dependiendo de cómo sea eso, eso condiciona también la función de onda. La función de onda se va a ver diferente de acuerdo a cómo inicia con la perturbación. Entonces, si usted quiere saber cuál es el resultado de interactuar esas ondas, pues tiene que usar el principio de superposición. El principio de superposición me dice, bueno, si usted es capaz de encontrar las funciones de onda, súmelas y eso le va a dar lo que ya vamos a ver mañana al inicio de la clase cómo aplica para una cuerda en particular. Hoy, pues solamente para introducirlos en estas ideas, vamos a usar los simuladores. Ok, lo primero que voy a hacer es usar un simulador que me permite ver qué pasa o diferentes situaciones en ese encuentro que tengo ahí. Aquí tengo, puedo ver la interferencia. Como les dije, vamos a ver nosotros dos tipos de interferencia. Está la interferencia que se conoce como constructiva y la destructiva. Cuando hablamos de constructiva, se refiere a que en el momento en el que las ondas se encuentran, van a generar una onda resultante que va a ser de mayor amplitud a las originales. En el mejor de los casos, va a ser el doble de la amplitud de las originales, tienen la misma amplitud. Entonces, la palabra constructiva se refiere a eso, un aumento en la amplitud para la onda resultante. Mientras que cuando hablamos de interferencia destructiva, nos referimos al caso en el cual las ondas cuando se encuentran generan una onda de menor amplitud o en el caso más extremo, generan una onda que tiene una amplitud cero. O sea, básicamente en ese momento se anulan una con la otra y la cuerda queda momentáneamente con una amplitud cero. Ok, entonces este simulador me permite a mí ver eso o entender en mejor detalle. La onda roja me marca una onda que va viajando hacia la derecha con una determinada amplitud y la azul me marca una que va viajando hacia la izquierda y se van a encontrar. Entonces, en la tercera gráfica me muestra precisamente cómo se da esa suma o ese encuentro entre ellos. Aquí tengo el mejor de los casos, es que las dos ondas, tanto la roja como la azul, tienen la misma amplitud y viajan en direcciones opuestas. Entonces, cuando llegan al punto de encuentro, que está marcado con el número 5 aquí, pues se suman y generan una onda del doble de la amplitud de ella. Si se fijan, tiene una amplitud de 20 milímetros y cuando llegan al punto de encuentro, pues tienen una amplitud momentánea de 40. Luego, cada una sigue su camino hasta que se libera, por decirlo así, una de la otra. Se encuentran, una sigue viajando hacia la derecha, la otra sigue viajando hacia la izquierda. Entonces, este simulador a mí me permite cambiar entre interferencia constructiva, destructiva, y puedo cambiar pulsos que sean idénticos y pulsos que sean diferentes. Entonces, el primero es el que estamos viendo, ¿no? Pulsos idénticos que interfieren constructivamente.
Ahora, si yo cambio a pulsos diferentes, entonces voy a ver que uno de los pulsos tiene una longitud de onda más corta que el otro, y por lo tanto ya la interacción o la suma de ellas ya no se da de una forma tan simétrica. Pero de todas maneras siempre se suman, porque como la amplitud de ambas es la misma, siempre se suman y en el momento del encuentro siempre pues van a tener el doble de la amplitud, ¿no? Pero ya no se genera un patrón tan simétrico como en el caso anterior. Ahora veamos los casos de la interferencia destructiva. Si tengo pulsos idénticos, para que se interfieran destructivamente, tienen que tener una amplitud opuesta. O sea, tiene que haber un desfase entre ellas. Entonces vea que momentáneamente en el punto de encuentro, estas se anulan y ahí la cuerda se ve completamente horizontal. Luego, cada una sigue por su paso. Y en el caso de que sean diferentes, entonces, pues ahí sí voy a ver que no se destruyen completamente. En el momento del encuentro sí se genera una onda de una amplitud más pequeña, pero no se anula completamente. Para que se anulen completamente deben de tener exactamente las mismas características. Solo deben de viajar de un lado a otro, ¿no? Ahora, voy a hacer una pregunta conceptual. ¿Cuál es la diferencia? No voy a poner el otro, los idénticos. A ver si alguien es capaz de decirme cuál es la única diferencia en la función de onda roja con la azul. ¿En qué va a cambiar? Acuérdense que la función de onda es y igual a A por el coseno de kx menos o más menos omega t. ¿Cuál es la única diferencia entre esas ondas? El signo. ¿Cuál La sí? dirección de la onda. El signo El signo que va en el argumento. que va adentro del seno y adentro del coseno. Hay dos signos ahí. ¿Cuál de los dos? El que está en más El omega. que separa KX más menos y Sí, ese. Exacto, el de término de omega t. Recuerde que cuando hicimos la deducción, ese término es el que representa la dirección de la onda. Ojo con todas estas preguntas, ¿verdad? Yo las hago precisamente porque trato de que ustedes reflexionen alrededor de esas cosas. Por ahí siempre van encaminadas las preguntas conceptuales. Usted entienda realmente qué significa cada cosa. Bueno, entonces, eso en cuanto a la interferencia, que fue el primer concepto del que hablamos. Así se piensa la interferencia. Hay unos problemitas en el libro, voy a mostrarlo de forma rápida, pero mañana voy a ver si resuelvo uno, porque son bien rápidos de hacerlos, más que todo requiere un poco de habilidades para el dibujo, para mostrarlas bien, porque es eso, ¿no? Es un problema gráfico y usted tiene que mostrar qué es lo que le pasa a la onda cuando ha transcurrido un tiempo en particular. Aquí está, son estos precisamente los que están en la sección 15.6. Entonces, vamos a ver, podemos verlo en pulsos que son triangulares. Esa es la ventaja aquí, que podemos explorar otro tipo de pulsos. Por ejemplo, aquí. Entonces me dan dos pulsos que van viajando, son idénticos. Vea que son exactamente idénticos, viajan en direcciones opuestas con la misma velocidad. Y lo único que me dicen que haga es que grafique cómo se van a ver después de haber transcurrido un segundo, después de haber transcurrido 2 segundos. O sea, básicamente dibujar lo mismo que se ve en el simulador. Así que de eso se trata. Ok. Y así, de forma muy rápida, les muestro el otro concepto en el otro simulador, que es el que tiene que ver con las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera me dicen que dependiendo de las condiciones que yo tenga en los extremos, así se van a comportar los pulsos. Entonces, vea, yo voy a mandar un pulso, voy a poner un movimiento lento, voy a mandar un pulso y lo que quiero ver es qué pasa en el otro lado. Entonces, en ese caso, el extremo derecho lo tengo fijo, o sea, por eso aparece esa prensa allí que me denota que el extremo está fijo.
Entonces, ¿qué es lo que ustedes observan cuando el pulso llega a ese extremo? ¿Qué observan? Como que se invierte, ¿no? Se invierte, correcto, ¿no? Eso se conoce como una reflexión. Eso es una reflexión. La onda se refleja. Entonces, en ese extremo que está fijo, lo que nosotros tenemos es que, recuerde que quien provoca el movimiento o la perturbación es precisamente la fuerza transversal. Esa fuerza transversal es la F y E que usamos en el trabajo o en la potencia. Esa F y E, cuando uno llega al extremo fijo, entonces se va a encontrar con una resistencia, o sea, un punto fijo. Ese punto no lo puedo mover, dice, porque está fijo. Entonces, ese punto, como está fijo, es como cuando usted golpea una pared. Usted golpea una pared, usted va a sentir que hay una fuerza de reacción opuesta en dirección. Entonces, lo mismo va a pasar. Entonces, si la fuerza transversal en ese punto iba hacia arriba, cuando llegue al punto fijo, se va a encontrar con una fuerza de reacción igual en magnitud, como dice la tercera ley de Newton, igual en magnitud, pero opuesta en dirección. Y al ser opuesta en dirección, entonces eso va a provocar que si la partícula se iba moviendo hacia arriba, cuando llegue a ese punto, la partícula ahora se va a mover hacia abajo. Y por eso se invierte. Y esas son las condiciones de frontera en el problema. Yo estoy condicionando que el lado derecho esté fijo. Puedo poner en la misma simulación que el extremo esté libre. Y ahora vea lo que pasa. Al estar el extremo libre, entonces no se va a encontrar con una resistencia a la fuerza transversal y por lo tanto entonces no va a existir esa fuerza de reacción. Al no estar esa fuerza de reacción, entonces vea cómo al llegar a ese punto, si la partícula se estaba moviendo hacia arriba, sigue moviéndose hacia arriba. Si la partícula se movía hacia abajo, sigue moviéndose hacia abajo. Diferente al lado izquierdo, donde obviamente, como ahí lo que tengo es una llave, entonces el punto queda fijo después de provocar la perturbación. Entonces ahí tengo los dos extremos. Un extremo fijo a la izquierda y un extremo libre al lado derecho. Y eso es lo que conocemos nosotros como condiciones de frontera. Y lo que hay que entender ahí es que existe una onda que se conoce como una onda reflejada. Y de acuerdo a esa condición de frontera, así van a ser las características que tenga esa onda reflejada. Entonces, eso es lo que les iba a compartir el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad ahí que les haya surgido después de ver esto, antes de que cerremos la llamada. Muy bien, entonces lo dejamos hasta aquí. Solo les recuerdo que mañana tenemos clase, así que para que se conecten, ahí va a estar agendada la reunión y no se les olvide. Bueno, entonces cuídense mucho, ya saben que si tienen preguntas o algo las pueden hacer por el grupo y con gusto les atiendo. Que tengan un feliz día. Gracias, Lick. Igualmente, Lick. Muchas gracias, Lick. Feliz Igualmente, día, Lick. Lick.